Alejandro Romano, a 38 year-old CEO of a 2 billion empire, sat alone on a bench, burdened by the weight of the world. He had just lost everything, his wife in a devastating divorce, the custody of his daughter, and now, he was on the brink of losing his company due to a financial scandal. As he contemplated whether life was still worth living, a 7-year-old girl in a burnout dress approached him. "You look sad, sir. Do you want to meet my mom?" she asked. What Alejandro didn't know was that this child and her mother were hiding a secret that could forever change his destiny. Sometimes, angels arrive when you least expect them, dressed in the humblest clothes. It was autumn in Madrid, and the trees in Retiro Park had been painted in warm hues that contrasted with the grey sky. Golden leaves slowly fell, like tears, onto the path where Alejandro walked aimlessly. At 38, he was considered one of Spain's most powerful men. As the CEO of Romano Industries, a business generating 2 billion annually, he had everything or so it seemed. Yet, as he sat on a worn wooden bench, he felt like nothing more than a broken man. His once perfectly styled brown hair, often featured in economic magazines, was now tousled by the cold wind. The 5,000 euros suit that once made him feel invincible now seemed like a costume that no longer fit him. His hands, accustomed to signing multi-million-dollar contracts, trembled slightly as they gripped a phone that kept ringing with calls he was too afraid to answer. 3 months earlier, his life had appeared perfect. Married to Elena, a beautiful woman he had met in university, and father to Sofia, a 9-year-old girl who was the light of his life. He owned a growing business, and every year, success seemed to multiply. But then everything collapsed, like a house of cards. Elena filed for divorce, taking Sofia and half of his wealth. The press began to dig into his private life, and now a financial scandal threatened to destroy everything they had worked for over the last 15 years. Alejandro stared at the water in the park's pond, motionless, as if it were a mirror reflecting his tired face. He thought about the fragility of success, how it only took a moment of distraction to lose everything. He had always believed that money and power were the answers to any problem. But now, he realized he was lonely than when he was a young graduate with no money to his name. Momento de desesperación. Mientras se preguntaba si aún valía la pena luchar, escuchó una vocecita cristalina a su lado. Una niña de unos 7 años, con largos cabellos castaños que enmarcaban un rostro angelical, lo observaba con ojos grandes y curiosos. Llevaba un vestidito beige que ya había visto mejores días, zapatos un poco gastados pero limpios, y sostenía un ramito de flores silvestres que había recogido en el parque. La niña lo miró durante unos segundos, con esa sabiduría instintiva que solo los niños poseen. Luego se acercó sin miedo y le dijo con voz dulce: "Parece triste, señor. Le duelen los ojos como cuando lloro yo". Alejandro alzó la mirada sorprendido. Estaba acostumbrado a ser reconocido, temido, respetado, pero nunca nadie le había hecho una pregunta tan directa e inocente. La niña continuó: "Mi mamá dice que cuando estamos tristes debemos hablar con alguien. ¿Quiere conocer a mi mamá? Ella siempre sabe qué decir para hacer sentir mejor a las personas". Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo derretirse en su pecho. Había algo puro en esa niña, algo que le recordaba a Sofía y a la inocencia que había perdido. Sonrió débilmente y le preguntó cómo se llamaba. "Soy Emma", respondió la niña con una sonrisa radiante. "Y esa es mi mamá", dijo señalando a una mujer rubia que se acercaba con un ramo de flores frescas entre los brazos. La mujer que se acercaba era hermosa, pero de una belleza diferente a la de Elena, mientras su esposa era elegante y sofisticada como una modelo de alta costura. Esta mujer tenía algo natural y luminoso que la hacía magnética. Llevaba un abrigo color camel que había visto mejores días, una falda de flores que danzaba al viento y caminaba con la gracia sencilla de quien no necesita demostrar nada a nadie. Cuando llegó al banco, la mujer sonrió a Alejandro con calor genuino y dijo: "Disculpe, espero que Emma no lo esté molestando. Tiene la costumbre de hacer amistad con todo el mundo". Alejandro se levantó instintivamente, un gesto de educación que le habían enseñado desde niño. Ninguna molestia, al contrario. Su hija es muy dulce. "Soy Alejandro", se presentó. "Mucho gusto". "Soy Lucía", respondió la mujer. "Emma, has hecho un nuevo amigo". Emma sintió con entusiasmo y dijo: "El señor Alejandro parecía triste. Mamá, le dije que tú siempre sabes cómo hacer sentir mejor a las personas". Lucía se sonrojó ligeramente y miró a Alejandro con ojos que parecían leer directamente en su alma. "Alma, Emma siempre exagera, pero si quiere sentarse con nosotras,
vamos a merendar. He traído bocadillos hechos en casa. Alejandro dudó por un momento. Estaba acostumbrado a almuerzos de trabajo en restaurantes con estrellas Michelin, a cenas de gala en hoteles de lujo, pero había algo irresistible en la idea de compartir un simple bocadillo con esas dos desconocidas que lo habían acogido sin juzgar. Se sentó de nuevo en el banco mientras Lucía sacaba de una bolsa de tela un termohumeante y algunos bocadillos envueltos en papel encerado. El aroma del café recién hecho y del pan fresco llenó el aire, y Alejandro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido algo que no hubiera sido preparado por un chef famoso. ¿A qué se dedica?, preguntó Lucía mientras servía el café en tazas de cerámica coloridas. Alejandro dudó. Si dijera la verdad, todo cambiaría. Ella empezaría a tratarlo diferente, con esa deferencia mezclada con cálculo que había aprendido a reconocer en los ojos de la gente. En cambio, dijo simplemente: trabajo en negocios. ¿Y usted?, respondió él. Lucía sonrió y señaló las flores que había puesto junto al banco. Soy florista. Tengo una pequeña tienda aquí cerca, en la calle Huertas. No es mucho, pero me permite criar a Emma y hacer lo que amo. Emma, que había terminado su bocadillo, se levantó para perseguir a una paloma que picoteaba las migas. Alejandro la miró jugar y sintió una punzada en el corazón pensando en Sofía, que ahora vivía con Elena, y que solo veía los fines de semana establecidos por el tribunal. ¿Tiene hijos?, preguntó Lucía, notando su expresión. Una niña. Sofía tiene 9 años, respondió Alejandro, pero se detuvo, no sabiendo cómo explicar su situación sin parecer un padre fracasado. Lucía no insistió, pero le puso una mano en el hombro con gentileza. Los niños tienen la capacidad de perdonar mucho más que los adultos. No se desanime. En ese momento, Alejandro entendió que esa mujer tenía algo especial. No era solo su belleza o su gentileza, sino la manera en que lograba ver más allá de las apariencias, tocar el alma de las personas con una sencillez desarmante. En los días siguientes, Alejandro empezó a volver al parque cada tarde, primero para encontrarse casualmente con Lucía y Emma, luego abiertamente, porque había encontrado en ellas la paz que buscaba desde hacía meses. Lucía no hacía preguntas, no ofrecía consejos innecesarios, simplemente lo escuchaba y le daba el espacio para ser quien realmente era. Lucía no hacía preguntas sobre su vida, no preguntaba por qué un hombre en traje pasaba los días sentado en un banco, y ese silencio respetuoso era más precioso que cualquier declaración de amor. Emma se había convertido en su pequeña confidente. Le contaba sobre sus días en el colegio, sus sueños de convertirse en veterinaria para ayudar a los animales, los libros que leía con mamá antes de dormir. Alejandro descubrió que escuchar a una niña hablar de sus problemas cotidianos era más relajante que cualquier sesión de terapia. Una tarde, mientras Emma jugaba con otros niños cerca de la fuente, Lucía y Alejandro se quedaron solos en el banco. Ella le había traído una infusión caliente y galletas hechas en casa, y estaban mirando en silencio el sol que se ponía detrás de los árboles del parque. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Lucía de repente. Alejandro asintió, preparándose mentalmente para revelar su verdadera identidad. ¿Por qué viene aquí todos los días? No me malinterprete, nos gusta su compañía, pero tengo la impresión de que está huyendo de algo. Alejandro suspiró profundamente. Estoy huyendo de mí mismo, en realidad, de la vida que creía querer y que ahora me parece una pesadilla. Lucía lo miró con esos ojos verdes que parecían entender todo sin juzgar nada. ¿Sabe? Yo también pasé por un periodo oscuro. Cuando Emma tenía 3 años, su papá nos dejó. Decía que no estaba listo para las responsabilidades, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Durante meses pensé que era culpa mía, que no había sido una buena esposa. Alejandro la miró sorprendido. Lucía parecía tan fuerte, tan segura de sí misma, que era difícil imaginarla vulnerable. ¿Qué la ayudó a superarlo?, preguntó. Emma, respondió Lucía sonriendo. Cuando tienes una niña que depende de ti, no puedes permitirte el lujo de quedarte en el suelo. Tienes que levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante. Y luego entendí que a veces las personas entran en nuestra vida en el momento justo cuando más las necesitamos. En ese momento, Emma corrió hacia ellos con una flor que había recogido. Mamá, mira, es para el señor Alejandro, porque parecía triste. Alejandro tomó la pequeña flor amarilla y sintió los ojos llenarse de lágrimas. Era un simple diente de león, lo que la gente llama amargón, pero para él, era el regalo más precioso que había recibido jamás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Gracias, Emma. Es hermosa. Las flores hacen todo más bonito, dijo la niña con sabiduría. Mamá me lo enseñó. Alejandro miró a Lucía y entendió que esa mujer y su hija habían entrado en su vida por una razón. No creía en el destino, pero empezaba a creer que a veces el universo envía ángeles cuando más los necesitas. 2 semanas después de su primer encuentro, Alejandro había encontrado el valor para contarle a Lucía la verdad sobre su identidad. Estaban sentados en la mesa del pequeño apartamento encima de la floristería de Lucía, mientras Emma dormía en su cuartito. El apartamento era pequeño, pero acogedor, lleno de flores frescas y de ese calor que solo un hogar donde se es amado puede tener. Lucía había preparado una cena sencilla pero deliciosa,
paella casera, ensalada mixta y una botella de vino de la casa. Alejandro, acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin, no lograba recordar la última vez que había disfrutado tanto una comida. Debo confesarle algo, dijo Alejandro mientras tomaban el café. No soy exactamente lo que usted cree. Lucía lo miró con una sonrisa comprensiva. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Reconocí su nombre desde el primer día. Romano Industries ha estado en todos los periódicos las últimas semanas. Alejandro sintió el estómago cerrarse. ¿Y por qué no dijo nada? Porque el hombre que conocí en el parque, el que juega con Emma y se emociona por una flor de diente de león, no tiene nada que ver con lo que escriben los periódicos. Quería conocer al verdadero Alejandro, no al de los titulares. Alejandro la miró incrédulo. ¿No tiene miedo de que la involucren mis problemas? ¿Que su reputación se vea arruinada? Lucía se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio interno del edificio. ¿Sabe qué pienso? Pienso que usted es un hombre bueno que perdió el camino y pienso que Emma y yo podemos ayudarlo a encontrarlo. Pero los periódicos dicen que he robado, que he estafado a los inversores. Los periódicos dicen muchas cosas. Lo importante es lo que dice el corazón. Y mi corazón me dice que usted no es el tipo de persona que haría daño a otros por dinero. En ese momento, Alejandro sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. Una chispa de esperanza. Habíamos mudado a este barrio y si conocíamos bien a todos los vecinos. Me pareció extraño, pero no le di mayor importancia. Alejandro frunció el ceño. Algo en esa visita no le cuadraba. Roberto había sido de confianza, pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, cualquier detalle podía ser relevante. Decidió investigar más a fondo. Sabía que la verdad detrás de todo lo que había caído sobre él podría estar oculta en algún lugar que aún no había explorado. Lucía, al notar su preocupación, lo miró con ternura y le dijo: no estás solo en esto, Alejandro. No importa lo que pase, estamos juntos. Esas palabras lo hicieron sentir algo que no había experimentado en años, un verdadero sentido de pertenencia. En medio del caos y la incertidumbre, había encontrado algo más grande que el dinero o el poder, una familia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Las investigaciones de los abogados revelaron que Roberto Martín había estado manipulando los libros contables de la empresa, desvió fondos y escondió pruebas clave de las autoridades. Resultó que el subdirector de Romano Industries había estado orquestando el escándalo financiero para su propio beneficio, utilizando la compañía como tapadera para sus delitos. La verdad salió a la luz y, con ello, Alejandro pudo limpiar su nombre, pero la victoria no fue solo legal. Había ganado algo mucho más valioso: la confianza de Lucía y Emma, la conexión genuina que había estado buscando, aunque no lo supiera. Una tarde, después de que todo hubiera pasado y la paz comenzara a instalarse en su vida, Alejandro se sentó con Lucía en el pequeño comedor. Mientras Emma jugaba felizmente en el salón, él la miró a los ojos, con la gratitud reflejada en su rostro. Gracias por no rendirte nunca, dijo, tomando sus manos con suavidad. Lucía sonrió, su mirada llena de cariño y comprensión. El amor no se rinde, Alejandro. Y las personas que se aman de verdad luchan por estar juntas, incluso cuando la vida se pone difícil. En ese momento, Alejandro supo que, aunque las batallas aún podrían seguir llegando, ya no tendría que enfrentarlas solo. Había restaurado con el sudor de su frente, rodeado por el amor de Lucía, Emma y Sofía. Todo parecía haber llegado a su lugar. La casa estaba llena de risas, de una calidez que no provenía de los lujos, sino de una conexión genuina, tejida con esfuerzo, confianza y amor. Después de la cena, mientras las niñas jugaban en el jardín, Lucía y Alejandro se quedaron en el salón, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Alejandro, con el corazón más ligero que nunca, tomó la mano de Lucía. Nunca imaginé que algo tan sencillo como una flor y un abrazo pudieran cambiar mi vida, dijo, mirando a Lucía con una sonrisa llena de gratitud. La vida siempre nos da las respuestas de la forma más inesperada, respondió ella, apretando su mano. Lo que realmente importa no son las cosas materiales, sino las personas que están dispuestas a caminar a tu lado, incluso cuando el camino parece incierto. Alejandro asintió, sintiendo una paz que había estado fuera de su alcance durante tanto tiempo. En ese momento, comprendió que las batallas que había librado, las pérdidas que había sufrido, habían valido la pena, porque le habían llevado a encontrar lo que realmente importaba. Gracias por darme una segunda oportunidad en la vida, dijo, mirando a Lucía con una intensidad que reflejaba todo lo que sentía. Lucía sonrió suavemente, su mirada llena de amor. No es una segunda oportunidad, Alejandro. Es la única oportunidad que realmente importa, la oportunidad de ser feliz con lo que tenemos, con quienes somos. Y así, con el sonido lejano de las risas de las niñas llenando la casa, Alejandro supo que había encontrado algo mucho más grande que el éxito, más grande que cualquier logro profesional. Había encontrado la paz, la familia y el amor verdadero. Y ese, más que cualquier imperio económico, era el verdadero tesoro que siempre había estado buscando. Había comprado en las afueras de Madrid, celebraron su boda con una fiesta sencilla,
pero llena de amor. Estaban los empleados de la floristería de Lucía, algunos verdaderos amigos de Alejandro que habían permanecido a su lado durante la crisis, Sofía, que finalmente volvía a sonreír, y Emma, que corría por el jardín con un vestido lleno de flores. ¿Sabes qué pienso?, le dijo Lucía a Alejandro mientras bailaban bajo las estrellas. ¿Qué? Pienso que a veces hay que perderlo todo para entender qué es lo que realmente importa. Alejandro la miró a los ojos. Esos ojos verdes que habían visto en él al hombre que quería ser y no al que pensaba que debía ser. Tienes razón. Y pienso que el mejor día de mi vida fue cuando una niña de 7 años me preguntó si quería conocer a su madre. Emma, que los había escuchado, corrió hacia ellos y se lanzó entre sus brazos. Y yo pienso que ahora somos la familia más feliz del mundo. Alejandro miró a su esposa y a sus hijas, el jardín lleno de flores que Lucía había plantado, la casa que ahora era realmente un hogar, y entendió que Emma tenía razón. A veces los ángeles llegan cuando menos los esperas, vestidos con las ropas más humildes, y te enseñan que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las sonrisas de las personas que amas. La vida le había quitado todo para darle lo que realmente importaba. Una familia construida sobre el amor verdadero, ese que no se compra ni se vende, sino que se cultiva cada día como las flores en el jardín de Lucía. Esta historia te ha hecho creer en el poder del amor puro y en la importancia de nunca perder la esperanza. Si tú también crees que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones auténticas, que los niños nos enseñan las lecciones más profundas de la vida y que el amor puede realmente salvar un alma perdida, pon like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has conocido alguna vez a alguien que cambió tu vida en un momento de dificultad? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿Conoces historias de personas que encontraron la felicidad cuando todo parecía perdido? Comparte tus experiencias y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza, porque cada historia de amor verdadero nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia casa. Suscríbete para más historias que celebran el triunfo del corazón sobre la desesperación. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que el amor más puro nace de los gestos más simples.